Bueno, otro tema voy a introducir que les va a encantar, porque ya veo que lo de la corte les súper interesó. Tuve la oportunidad de ir por primera vez, nunca había ido a la Casa Rosada. Ajá, sí. Fui a la Casa Rosada, miren. Salón Blanco, Salón de los Espejos. ¿Dónde fue la conferencia? No, la conferencia fue en la sala de conferencias, en un auditorio que hay específicamente dispuesto para tal fin. Donde está el señor Adorni ahí sentado en primera fila, se ve que está ahí, que quedó. Lo vi, dije, pero acá también no va a estar. Sí, estaba sentado ahí para participar de la conferencia de prensa que dio el ministro de Justicia, Mariano Cunión Libarona, por la implementación del sistema acusatorio, como para darle una importancia mayor y que se vaya desarrollando en varias zonas de nuestro país. Recordemos que hoy funciona nada más que en Jujuy y en Salta. Y la idea es, obviamente, llevarlo a Santa Fe por el tema de Rosario, que es lo que más preocupa al gobierno en este momento, y después seguir aplicándolo en la región de Cuyo, donde también está avanzado un poco el proceso para ver qué requerimientos técnicos, económicos y de recursos humanos van a necesitar. Durante la reunión de esta comisión, que se había armado una bicameral, siempre, como pasa en este país, si algo que vos querés que no avance, armar una bicameral. Bueno, habían armado una bicameral que no había tenido ningún tipo de resultado para poder llevar. Esto se sancionó en 2015, o sea, hace casi 10 años. No se había podido avanzar plenamente y la idea es meterle un poco de ritmo y que efectivamente sean los fiscales los que estén a cargo de todo lo que es la investigación principal y que el juez tenga como la última palabra, que no esté involucrado en todos los puntos del proceso, para agilizar los tiempos. Durante la reunión yo le voy a dar unas estadísticas que me parece que están interesantes para evaluar cómo está funcionando esto en Salta y Jujuy. El presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, dijo que el tiempo total de los procesos en los casos elevados a juicio, el 87,2%, ha insumido menos de un año desde la formalización de la investigación hasta el dictado de la sentencia. El tiempo de la etapa de juicio, el 79% de los casos, menos de 3 meses. El 16,2% casos entre 3 y 6 meses. Tiempo de la etapa impugnativa en casación, 81,6% menos de 3 meses y el 17,8% entre 3 y 6 meses. Estamos hablando de unos tiempos muy cortos para lo que es la justicia en nuestro país. Sí. Por este tema vamos a profundizar con el doctor Andrés Harfuch. No, ¿lo dije bien o lo dije mal? No, Harfuch, ¿no? Sí, ahí vamos. Que está en comunicación con nosotros. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en Entrelazados. ¿Cómo no? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo es? Porque lo dije 2 veces mal, me parece. Harfuch, sí, Harfuch. así es. Ahí está, muchas gracias. No sé si ya estaba conectado, estuvimos dando algunos detalles de los tiempos que se manejaron, por lo menos en promedio, en Jujuy y Salta con la implementación del sistema acusatorio. Así es, esa es la realidad. Imagino que usted tiene una posición tomada al respecto. ¿Esto puede llegar a hacer que la justicia sea más eficiente en nuestro país? Es uno de los, por supuesto que sí, es uno de las grandes cosas que hay que hacer más cosas, pero la primera por la que había que arrancar era por poner en marcha el código acusatorio, que así se lo llama, que está sancionado desde el año 2014, pero el lobby de Comodoro Pi lo frenó durante 10 años, porque esta es la verdad. ¿Por qué? Porque ellos necesitan concentrar el poder en jueces de instrucción, que son los que investigan, cuando en realidad quienes deben de investigar no son los que deciden, sino otros actores que son los fiscales, y el juez imparcial sí decidir. Bueno, acá en el modelo inquisitivo que tenemos, mixto todavía vigente, increíblemente en la Argentina en el siglo XXI, es el modelo medieval de un juez que investiga él, decide él, acusa él y sobresee o escarcela él. Y ese es el sistema que está totalmente en crisis, porque además está fundado en el manejo discrecional de los tiempos. Entonces una causa puede durar en la etapa de investigación unos 5 o 6 años, sin ningún problema, y la abren y la cierran a su deseo. Este es un sistema que hay que decirlo con todas las letras. Este es el sistema de justicia, ¿no es cierto?, que tenemos en la Argentina a nivel federal,
que tiene que llegar a su fin de una buena vez por todas. Doctor, ¿y usted considera que está la voluntad política y las herramientas por parte del gobierno nacional de poner fin con esto? Bueno, yo no sé qué decir de esto. Yo integro el INESIP. El INESIP desde hace 30 años, de la recuperación de las democracias en los años 80, desde México hasta Tierra del Fuego, hemos sido los artífices de este cambio, de este sistema de justicia que acabo de describir, hacia el sistema acusatorio oral público y con jurados, en toda la región. Bueno, en Casa de Herrero, cuchillo de palo, y nadie es profeta en su tierra. Nosotros en Argentina no hemos logrado todavía desmontar esto a nivel federal. Lo hicimos en muchísimas provincias, porque esto que vos estás diciendo, por ejemplo, ya hace más de 15 años en Chubut, Neuquén, Río Negro, un homicidio que sucede hoy tiene una sentencia definitiva con revisión dentro de 8 meses y juzgada por un jurado popular. Entonces, nosotros siempre quisimos llevar esto al plano federal, pero es tal los poderes políticos que allí se juegan, que es difícil. Bueno, parecería ser que esta vez es la vencida, pero tantas veces, ¿no es cierto?, creíamos que ya estaba, y bueno, así que, bueno, por supuesto abrimos un paréntesis de expectativa razonable, ¿no? Porque esto tiene que ir acompañado de otra cosa, que es el traslado de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que esto es casi como que partir el fuero federal en dos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la propia Constitución y ya la Corte han dicho que toda la justicia nacional de instrucción de la capital federal tiene que ir a La Cava, que es una provincia autónoma. Y eso bueno, estaba y incluido unas dentro resistencias enormes porque no la quieren hacer. Eso estaba incluido, recordemos, dentro del DNU y de la ley de bases. Y lo mismo que el juicio por jurado. Bueno, y en ese interín, recordarás que el gobierno presentó el juicio por jurado y le hicieron, ¿no es cierto?, a los más o menos a eso de a los 5 o 6 días ya después lo habían sacado. Porque bueno, sabemos que nos enfrentamos a sectores que son muy poderosos, que por ejemplo en este caso no quieren que los juicios sean orales ni públicos, no quieren que decidan personas comunes. Entonces, y hoy los juicios que se están haciendo, por ejemplo, en el fuero federal, no son presenciales, son todos hechos por Zoom, a veces hacen una audiencia por semana, 2 horas, tardan 2 años. En cambio, en las provincias donde tenemos ya vigente este sistema, las jornadas son completas de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, con continuidad, inmediación, oralidad plena, etcétera. Así que bueno, yo realmente estoy siendo un poco, creo, duro, ¿no? Es el diagnóstico, pero es lo que hay que decir, porque si no, parecería que este es un sistema intercambiable por otro. Acá, Alberto Binder, que es el presidente del INESIP, lo dice: no podemos tener una república de calidad sin tener una administración de justicia de calidad. Es al revés, no es que por tener una república ya automáticamente tenemos una justicia como la gente. No, es al revés. Primero hay que construir una justicia de calidad. Recién ahí vamos a poder pensar en tener una república democrática. Doctor, buen día. Así como se plantea o como uno lo escucha, pareciera que la principal mejora tiene que ver con los tiempos en que se implementa o en que se imparte justicia. ¿Esa es la única mejora o también esto es posible pensarlo en otros términos? Bueno, amerita mucho, es una muy buena pregunta. Es decir, quizás la más resonante sea esta, pero las formas son también muy importantes. ¿Qué pensarías vos de nosotros en la Argentina vos tenés que entrar a un juzgado y lo único que vas a ver son expedientes escritos, amontonados en anaqueles? ¿Qué sabés lo que hay ahí adentro? No sabés nada. Entonces, y encima la batalla por lograr que te lo den para que lo leas. En cambio, cuando las audiencias son orales y públicas, con pleno acceso a la prensa, estamos ganando en transparencia total, y esto es muy importante en una democracia, que la prensa tenga libre acceso a todas esas audiencias que se transmitan por YouTube, como estamos haciendo. Nosotros tenemos juicios por jurados en Chaco, Entre Ríos, Río Negro, etcétera, que se transmite todo por YouTube. Entonces, todo el mundo sabe lo que pasa ahí. Y el sistema de justicia que tenemos todavía vigente no quiere que sepamos nada de lo que pasa ahí. Entonces dice, saldría la resolución de tal... Bueno, entonces esa es otra mejora, yo creo, muy importante, que es la oralidad y la publicidad absoluta de todos los procedimientos, además de la celeridad. Y después, y la otra cosa que trae, que tiene que ver ya con la eficacia en algo que a nosotros todos
nos agobia, que es el drama de la inseguridad, sobre todo la inseguridad urbana. Es cierto, ¿qué saben los jueces de instrucción de técnicas de control de la criminalidad? Ninguna, no están organizados en función de eso. En cambio, los fiscales sí deben hacerlo. Entonces tenemos que tener fiscalías especializadas, por ejemplo, en delitos de lavado, en delitos de droga, en delitos contra la mujer en la tercera edad, es decir, fiscales y el personal que los agrupa, que se dediquen exclusivamente a esos fenómenos criminales y no traten a todas las causas, es cierto, como un número, un expediente, como si fuesen todas iguales a otras. No es lo mismo un robo simple, un hurto en la vía pública, que un caso grande de narcotráfico, de lavado de dinero, o algunos otros casos que pueden llegar a ser homicidios, etcétera, que tienen una dimensión enorme que amerita otro tratamiento. Bueno, la justicia los trata ahora como todos casos iguales. Y esto no es así. En cambio, en este sistema que está implementado en Salta y Jujuy ya, y que se va a extender ahora a Santa Fe, Mendoza, la Patagonia, etcétera, en breve, en cambio, los ministerios públicos fiscales se tienen que organizar de una manera muy diferente para ser mucho más eficaces en el control de la criminalidad. Doctor, ¿y en las provincias donde está funcionando de esta manera, esos cargos están cubiertos? ¿En qué sentido? ¿Los cargos de qué? ¿De jueces, fiscales, etcétera? Los fiscales que se dedican específicamente a cada delito distinto. Nosotros, este es un proceso que arrancó ya desde la época de la procuradora Gil Carbó, que más allá, bueno, en fin, de las críticas que pueda algunos hacer, etcétera, organizó por ejemplo, algunas famosas, la Procelac, ¿no es cierto? Es decir, organizó las fiscalías de manera tematizada como hacen los principales países del mundo. En tanto, ¿no es cierto? No es tener un fiscal 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y por turno le tocaban los casos que le tocaban. No, eso no, ese es un sistema que está totalmente perimido. Entonces, en la provincia de Santa Fe van a tener que reorganizarse inmediatamente. Es lo que tienen que hacer en estos 45 días. Es decir, es verdad, uno dice, bueno, pero tanta celeridad para hacerlo. Lo que pasa es que si no se pone esto en marcha, es tan fuerte el lobby para que no se haga, que siempre dicen, no, falta tiempo, nos faltan recursos. A esta altura es mejor que arranque. ¿Y los recursos los tenemos? Pero por supuesto que sí, pero hay que no poner en marcha, el humano, hay que poner en marcha, por ejemplo, yo te voy a decir algo, vos más o menos, sabés que una fiscalía tradicional en la Argentina está el fiscal, el secretario, el prosecretario, y hay un montón de abogados que son, es cierto, que desempeñan tareas casi que de empleados. Todas esas personas que sean abogadas por la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que tiene que ser puesta en marcha inmediatamente, pasan a ser ayudantes fiscales. Es decir, no tienen las mismas atribuciones que el fiscal, pero pueden asistir a audiencias de formulación de cargo, audiencias de excarcelación, pueden dirigir medidas, pueden ir a los allanamientos, miles de cosas que hoy tienen vedado hacer. Entonces, claro que hay recursos. Por supuesto que sí, es mentira eso que no hay recursos. Doctor, y además este modelo instrumenta algunas otras medidas que hacen que por ahí se pueda reparar a las víctimas de una manera más rápida. Pero absolutamente. Porque además, el hecho de que la persecución de los delitos pase a la órbita del Ministerio Público Fiscal, es cierto, el fiscal es el abogado de las víctimas en un sistema virtuoso. Él es quien investiga el daño que sufrió la víctima, y el que tiene que escucharla y el que tiene que estar al lado de allí. Los jueces de instrucción no las escuchan, no tienen ningún contacto con ella, las llaman de testigo y nada más. En cambio aquí la víctima hace oír su voz y le dice al fiscal qué quiere hacer con determinado conflicto, y hay veces que la víctima no quiere la pena, quiere una reparación económica, quiere una mediación, quiere, en fin, otro tipo de salidas que sí están disponibles en este sistema, porque para que por ahí los que nos escuchan piensan que, bueno, si hay un delito tiene que haber un juicio y una sentencia. No, no es así. Algunos casos muy graves sí. Otros casos reciben otro tipo de soluciones, como puede ser un juicio abreviado, una suspensión del juicio a prueba, una mediación, una conciliación, un archivo condicionado. Es decir, un montón de salidas en donde la víctima primero es escuchada como no es escuchada al día de hoy. Así que claro que sí, por supuesto que sí. Doctor, para que entendamos todos, para que entiendan sobre todo los oyentes, ¿qué significa juicio por jurados? Uno tiene la imagen de la película hollywoodense. ¿Estamos hablando de esa imagen? Y básicamente sí. Por eso es que además es tan entretenida y hay un género
literario y de cine desde hace ya muchísimas, de décadas, porque atrapa al ciudadano. Nosotros, pero es eso, el juicio por jurado es primero, además, no solamente que está ordenado 3 veces en nuestra Constitución, es decir, nuestros constituyentes en 1853 quisieron que la justicia fuese así como la acabo de describir yo, oral, pública y con jurado. Sin embargo, le hicimos escrita, inquisitiva y en manos de jueces que tienen un poder desmedido. Y el juicio por jurados es casi como un símbolo de que dentro de un proceso penal no puede haber ningún sujeto hegemónico. Ni el juez, ni los propios jurados, ni el fiscal, ni el defensor. Es decir, el poder penal, que es muy terrible, se tiene que equilibrar. Y entonces, por eso que el juicio por jurado, que es la ley que se envió al gobierno, que es excelente, prevé 12 jurados con paridad de género, que escuchan las pruebas, que le presenta el fiscal, que le presenta la defensa, el juez les explica la ley que se tiene que aplicar a este caso y ellos tienen que dar un veredicto unánime. Entonces, pero en definitiva, la palabra última la tiene el soberano. Le decía, discúlpeme, pero yo no sé si esa idea tiene mucho consenso en la ciudadanía, la idea del juicio por jurado, porque, contrariamente a lo que usted decía, a veces me parece que la idea que sí tiene consenso, porque se ha construido así, al menos en el último tiempo en la Argentina, es la idea de que el que imparte justicia tiene que ser alguien no común, sino con una preparación específica y especial, en este caso, el juez, ¿no? Y la idea de que el que define la culpabilidad o la inocencia de alguien es el ciudadano común, me parece que no es una idea de... No sé si tiene demasiado consenso al menos en el ciudadano común. Tal vez sea un prejuicio mío, pero me permito dudar. Bueno, está muy bien. Es decir, más allá de que normalmente es un sistema de enjuiciamiento que tiene sus detractores en todos los países, yo no creo en la supuesta superioridad del juez, en algún modo. Y más allá de que nuestra Constitución además ordena un modelo contrario. Nos guste o no nos guste, la Constitución dijo los juicios criminales se terminarán por jurado, no dijo los juicios criminales se terminarán por juez. Es decir, ya tenemos una base normativa constitucional muy importante, pero yo creo que es un prejuicio, porque si vos fueses a ver un juicio por jurado ahora a la provincia de Buenos Aires, a Chaco, a Mendoza, Entre Ríos, que ya están desde hace 8 o 9 años, ahí hemos hecho más de 900 juicios por jurados, algunos muy resonantes, como el crimen de Fernando, es decir, el de la mujer de Fernando Farré, no sé, este muchacho israelí que se hacía pasar por gato y mató a la madre y a la tía. Y han sido juicios ejemplares, donde no ha habido un solo escándalo y donde además que no es que el jurado decide solo, no, el jurado recibe, es un modelo de colaboración entre el juez, que los dirige, los instruye, les explica la ley, ellos ven las pruebas. Y yo te puedo asegurar que los jurados tienen muchísimo más sentido común que cualquier abogado, es cierto, que está en los tribunales. Además porque son 12 y tienen que llegar en unanimidad. Y además porque atraviesan un filtro muy poderoso previo de que es una audiencia que se ve mucho en las películas, en donde los jurados pueden ser examinados bajo juramento acerca de su parcialidad o imparcialidad, cosa que a los jueces no se los puede hacer. Te toca un juez y vos, bueno, sí, lo podés recusar, sí, pero no vas a tener éxito nunca. En cambio, los jurados es normal preguntarles por, en fin, un montón de cosas que les preguntan los abogados y ahí se puede detectar quienes tienen una posición tomada o un prejuicio muy grande y todos ellos son removidos del jurado. Entonces, bueno, en fin, yo creo que te invito a que por ahí veas algún juicio de los que están habiendo en la provincia de Buenos Aires. Dentro de poco va a haber algunos muy resonantes, como el de Martín Ríos, de San Isidro, que lo va a conducir una muy buena jueza de San Isidro. Y bueno, yo creo que la población va a estar muy atenta a todos esos avatares. Pero es la lógica, la lógica inclusive del nuevo código que estamos discutiendo, tiene 23 artículos referidos al juicio por jurado. Y muchas veces es eso que usted dice, el sentido común. Pero que el sentido común es una cosa que no es una cuestión ajena al sistema jurídico. Es decir, la norma la ley, ¿no es cierto?, tiene un valor comunitario también. Y los jurados lo que traen es eso. El juez, los que estamos dentro del ambiente de la abogacía, ya estamos
acostumbrados todos los días, ¿no es cierto? Imagínense un juez que todos los días tiene que juzgar a gente, juzgar, mandarlo a la cárcel, dejarlo de libertad, mandarlo a la cárcel, dejarlo de libertad. Ya llega un nivel, que esto ya lo veían los grandes filósofos, de acostumbramiento y de como una coraza, y que han perdido la frescura de lo que tienen los jurados, que a veces son jueces una vez en la vida. Entonces ellos están con una tensión enorme, y como el sistema les pone un valladar muy importante, porque por eso son 12, por eso les exige la unanimidad, sea para condenar, sea para absolver, la deliberación que tienen entre ellos es mucho más intensa que la que tienen los jueces técnicos, pero muchísimo más intensa. Y han resuelto, y acá sí me permito disentir, es cierto, con el periodista, creo que los jurados son muchísimo más eficaces adjudicadores de los hechos que los jueces técnicos. Bueno, yo lo veo en la práctica. Han resuelto casos muy complicados y hasta los jueces me han dicho, realmente es admirable. Yo no sé cómo hicieron. Doctor, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, por estar atento a todas nuestras dudas y también a los oyentes para que conozcan un poco más de este modelo que es muy interesante. Nuevamente, bueno, sí. Lo único que yo diría que la verdad, el día que este modelo triunfa en serio es el día que llegue a Comodoro Pi. Bueno, esperaremos ansiosos que eso pase. Muchísimas gracias. Hasta luego.